Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga, llamados los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que os dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acompáñame en oración. Señor, te agradecemos por el hermoso privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y sobre todo que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Oramos, oh Dios, para que el predicador pueda hablar nada más que tu palabra, no los deseos de su corazón. Oramos para que tu pueblo pueda recibirla no como palabras de un hombre, sino como tu palabra. Y oramos por aquellos que no te conocen, aquellos niños, jóvenes, adultos, para que hoy tu Espíritu Santo los pueda convencer a través de tu palabra de pecado, de juicio, de justicia. Y hoy puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento, confesándote como Señor y Salvador de sus vidas. Quita todo obstáculo, quita toda distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 6 y miramos cómo surgió el ministerio de los diáconos. Había una necesidad en la iglesia porque algunas viudas estaban siendo desatendidas. Dios en su sabiduría guió a los apóstoles para que escogieran hombres para que se ocuparan de esta labor y la distribución fuera equitativa. Así la iglesia pues podía cuidar el testimonio dentro y fuera de la congregación. Y al mismo tiempo permitía de que los apóstoles se pudieran dedicar plenamente a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. También dijimos que en cierta manera, o en un sentido más amplio, todo creyente
es un servidor o debe ser un servidor del Señor. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y cuando la iglesia vive de esa manera, pues Dios trae bendición. Miramos en el versículo 7 del capítulo 6 que la palabra del Señor crecía. Y dentro de este pasaje también estudiamos o nos presentó a Esteban, uno de los 7 escogidos para llevar esta labor especial del diaconado. Y Esteban recibe una atención especial, al punto de que se convierte en el protagonista de lo que queda del capítulo 6 y lo que estudiaremos en el capítulo 7, donde miraremos su sermón y su muerte. También va a sobresalir Felipe, y el cual estudiaremos un poco más adelante. Así que los versículos 8 al versículo 15 nos muestran a Esteban, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia, de poder y del Espíritu Santo y de sabiduría, un siervo completamente entregado al Señor. Así que podemos decir de que no solamente tenía esos dones extraordinarios que nos menciona el pasaje sobre su vida, sino que era un verdadero servidor de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar tratando de enfocarnos el día de hoy. No sabemos mucho sobre la vida de Esteban. Sabemos que, por ejemplo, su nombre significa corona, pero no la corona que reciben los reyes, sino que se refiere a esa corona que reciben los atletas al terminar la carrera, cuando han avanzado en la victoria. Esa cadena, esa diadema que se le entregaba a los vencedores, pues bueno, esa es lo que significa el nombre de Esteban, según los estudiosos. Y también dicen los estudiosos que encaja perfectamente en la promesa que tenemos los hijos de Dios en Santiago 1:12, donde nos dice que Él nos dará la corona de vida que Dios promete a los que le aman. Como usted pudo ver en su bosquejo, vamos a mirar 4 aspectos importantes de la vida de Esteban en estos versículos. Y el primero de ellos es que Esteban era era un siervo antes de ser diácono. Lo vamos a mirar en el versículo 3, versículo 8 y versículo 10. Antes de darnos la descripción extraordinaria de este hombre, Esteban ya vivía sirviendo a Dios antes de ser reconocido oficialmente como diácono. Ténganlo en mente. El cargo que le dieron no produjo ese servicio en él. El cargo lo único que hizo fue hacer visible algo que él ya hacía. Y esto se ve claramente en los requisitos, en el versículo 3. Si usted regresa un poco conmigo, los requisitos dice: buscad pues hombres entre vosotros a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. Iglesia, entienda esto, por favor. Si Esteban no hubiera tenido un buen testimonio, no hubiera sido considerado para este ministerio o esta posición. Es decir, antes de ser nombrado oficialmente como diácono, él ya era reconocido en la congregación como un hombre fiel, respetado y de buen testimonio. El llamado o el nombramiento de Esteban no hizo que Esteban ahora sí voy a comenzar a tener buen testimonio. Como ya tenía buen testimonio, fue llamado a servir visiblemente en la iglesia. Su buen testimonio o su buen comportamiento o su comportamiento alineado con lo que dice la palabra
Era la evidencia de la gracia de Dios obrando en el corazón de este hombre. Todos podían ver el cambio. Y parece ser que resaltaba porque fue a uno de los que buscaron. Algo que encontramos en la vida de este hombre también en segundo lugar está el versículo 8. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al rato volveremos un poco más allí. Pero la palabra hacía, que menciona allí, muestra una acción constante. No era que algo que comenzó después de que él fue ordenado como diácono. No era algo que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Era algo constante. Quizás muchos lo conocían precisamente por eso, porque era constante en lo que estaba haciendo, en el servicio o en su compasión por aquellos que estaban necesitados. Ahora, algo que debemos resaltar, que muchos de los milagros que vemos en el libro de Hechos están relacionados con sanidades y liberación de personas afligidas. Y nos muestra de que parece ser que Esteban constantemente servía en esa área. Y algo más que vemos en él, en el carácter de Esteban, versículo 10, es que servía fielmente predicando la palabra de Dios. Ahora, note que en los requisitos que miramos en el versículo 3 para ser diácono, no exigía que fuera predicador, ni que predicara. Pero aún así se nos dice que Esteban anunciaba el evangelio, que iba a las sinagogas, probablemente acercándose a los judíos, griegos como él, y les predicaba el evangelio aunque encontraba resistencia. ¿Por qué vemos esto? Pues bueno, porque Esteban había entendido que la predicación de compartir, o la misión, perdón, de compartir la palabra de Dios no era una labor únicamente para un grupo selecto, no. Todo creyente debe estar capacitado para compartir el evangelio. Lo segundo que miramos de Esteban era que Esteban fue un siervo excepcional. Miren con atención el versículo 8 y el versículo 10 una vez más. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. De los 7, de Esteban es el que sobresalta un poco más sobre los otros 6. O sea que posiblemente era un hombre fuera de lo común, ¿no? Estaba en lo común y está, o usar otra palabra mejor, por encima del promedio, llamémoslo así. Mire cómo lo describe, porque en el versículo 3 Lucas nos da los requisitos, pero mire el versículo 5, cómo lo describe. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y ahí lo describe, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, no, yo no quiero que nadie piense entonces que los otros, no, Felipe, Prócoro, Nicacor, Timono, Pármenes, Nicolás, no estaban llenos del Espíritu Santo. No, yo creo que ellos también estaban llenos del Espíritu Santo, también tenían buen testimonio, por eso los eligieron. Pero Esteban parece ser que tenía, sobresalía un poco más. Es como si Lucas nos dijera, bueno, los demás están llenos del Espíritu Santo, pero Esteban, hay algo más especial en él que quiero resaltar. Y también miramos en el versículo 10, ¿no?, que dice que era un hombre lleno de sabiduría. De Bernabé también creo que se nos va a decir un poco más de esa característica más adelante. Si usáramos la terminología del día de hoy, podríamos decir que Esteban era un hombre que estaba
sobrecalificado para su oficio. ¿No he escuchado gente que dice, no, pues no me recibieron, pero ¿por qué? Porque estaba sobrecalificado, porque tenía más de la capacidad, entonces como que les dio vergüenza darme ese trabajo porque supuestamente no lo merecía. Dios le había dado dones y capacidades extraordinarias. Versículo 8 dice que hacía grandes prodigios y señales. Y yo creo que aquí hay algo que debemos llamar la atención, porque en el versículo 12 del capítulo 5 dijimos que el texto dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lucas quiere que nosotros entendamos acá algo, que es la manifestación del poder de Dios estaba en Esteban de una manera también notable. Yo muchas veces lo he dicho desde este púlpito, que solamente los apóstoles hacían milagros y señales. Pero cuando llegamos a este texto nos damos cuenta que había alguien más que hacía milagros y señales. Y es Esteban. Más adelante vamos a mirar que también Felipe realizó algunos milagros y posiblemente hay algunos milagros que también se le atribuyen a Bernabé en el capítulo 14 y capítulo 15. Y quiero resaltar esto para que ahora nadie salga pensando de que eso significa de que hacer milagros era algo común entre los creyentes. No era tan común. El mismo testimonio de la Escritura nos muestra de que lo hacían los discípulos y que ahora encontramos 2 o 3 hermanos que tenían la capacidad de hacerlo, o que Dios los usaba para hacerlo. Y es interesante que usted note algo, porque cuando miramos el libro y déjeme detenerme un momento allí, cuando miramos el libro de Hechos más adelante, leemos acerca de Dorcas, una mujer amada por la iglesia que murió, pero cuando eso pasó llamaron al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro viniera y orara por ella para ver si Dios hacía el milagro de levantarla. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque si el don de sanar o resucitar fuera algo común en los creyentes, pues no hubieran tenido necesidad de llamar al apóstol Pablo, cualquiera lo hubiera hecho. Pero tuvieron que buscarlo. En el caso de Eutico, el joven que cayó de la ventana y murió porque el apóstol Pablo se demoró mucho en la predicación, fue Pablo o el apóstol Pablo quien oró por él y Dios en su poder lo levantó. El mismo Pablo no hacía milagros cuando él quería. No era que decía, ahorita quiero hacer yo milagros y empiezo a hacer milagros. No, hubo ocasiones que quedaron registrados en la Escritura que simplemente él mencionó que estaban enfermos, pero no pasó, no se hizo más nada. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, en el caso de Epafrodito, en Timoteo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 27, y en Timoteo, el caso de Timoteo, en 1 Timoteo 5, 23. Esto nos muestra que aunque los apóstoles hacían milagros, no los hacían a la hora que ellos querían ni cuando ellos querían. No era que, bueno, hoy me apetece culto de milagros y sanidades. ¿No? Era dentro del propósito de Dios y cuando Dios consideraba que era necesario que tenían que hacer. Otros simplemente quedaron enfermos, como fue el caso de los que le acabé de mencionar. De Trifono en 2 Timoteo, Epafrodito en Filipenses, Timoteo en 1 Timoteo y el mismo caso del apóstol Pablo. Quedó enfermo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, Esteban fue de los pocos hombres que Dios en su sabiduría o en su gracia les permitió hacer algunas maravillas y milagros que encontramos aquí en el libro de Hechos. Pero no solamente encontramos eso, también encontramos que fue un hombre
fiel a la predicación de la palabra de Dios. Versículo 10 dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, para entender esto es bueno que nos fijemos con quién discutía o con quién, llamémoslo mejor la palabra, con quién debatía Esteban en la sinagoga. Dice que menciona a los hermanos, los hombres de Alejandría, una ciudad muy famosa por su conocimiento cultural. Allí se encontraban bibliotecas importantes de la época y era reconocida como el centro de aprendizaje. ¿Quería usted aprender algo? Pues vaya allá. Sin embargo, dice que cuando estos hombres estaban debatiendo o discutiendo con Esteban, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y estos no eran cualquier hombres, no eran personas en esta sinagoga, tipos con alta educación. ¿Te recuerda cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años y los escribas se sorprendían por la sabiduría con que hablaba ese muchacho? Bueno, aquí encontramos lo mismo. ¿Por qué? Porque la predicación de Esteban no dependía de la capacidad humana de Esteban, ni de su preparación académica. Dependía del poder de la obra del Espíritu Santo. O sea, no piense que era de manera muy inteligente. No, era la obra del Espíritu Santo obrando a través de él. Y una sabiduría que venía de lo alto. Y esto nos recuerda algo bien importante. No existe predicación fructífera sin la ayuda del Espíritu Santo. Puede estar muy bien preparada, puede ser muy bien hablada, pero si el Espíritu Santo no está obrando, simplemente queda como un discurso más. Y todos los que predicamos la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos ayude a la hora de predicarla. Por eso siempre se le dice a la iglesia, usted tiene que orar por el pastor, por el que va a enseñar, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de él. Porque si el Espíritu Santo no está allí, simplemente queda en palabras. Esto nos lleva al tercer punto. Esteban enfrentó oposición por causa del Evangelio. Su vida no pasó desapercibida. No solamente fue un hombre seccional en el área de servicio, en la predicación, sino que enfrentó fuerte oposición. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 11. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Se nos dice que levantaron al pueblo, los ancianos y los escribas, contra él. Llevaron falsos testigos. Y esto nos recuerda algo importante. Cada vez que tú y yo predicamos la palabra de Dios alineado a la Escritura, vamos a encontrar oposición. Cada vez que tú y yo queremos vivir el Evangelio como Dios dice en su palabra, vamos a encontrar oposición. Entre más fiel sea el creyente al Evangelio, mayor va a ser la oposición, la resistencia. Si usted vive una vida doble, no va a haber resistencia. ¿Quién se va a oponer? Satanás está feliz de la vida. Pero cuando usted se somete a Dios, cuando usted vive en santidad, va a encontrar oposición. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Pero al mismo tiempo podemos decir que el Evangelio sigue creciendo. Y no solamente porque el pueblo está creciendo,
sino porque, como ya estudiamos, muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo la fe. Y usted recuerda que en su discurso los mismos líderes religiosos en el capítulo 5 versículo 28, cuando pusieron opresión a los apóstoles, le dijeron: ustedes están llenando la doctrina o a Jerusalén de esta doctrina. Sin darse cuenta, ¿sabe qué estaban haciendo estos hombres? Estaban confirmando lo que el Señor Jesucristo había dicho, lo que había prometido. Que los discípulos deberían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe una cosa, el ministerio, la vida de Esteban marca un momento importante en el Evangelio. Usted preguntará ¿por qué? Porque después de la muerte de Esteban, el Evangelio comenzó a salir de Jerusalén. Y Cristo empezó a extenderse a Judea y hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso era que a estos hombres les preocupaba tanto la predicación. Por eso rechazaban el mensaje de Esteban. Pero tenían un problema. Lo querían matar, pero no podían contra él, porque no hallaban nada malo en él. ¿Se acuerdan las características de buen testimonio? Era tan bueno su testimonio que no podían señalar ningún pecado, ninguna corrupción o ninguna hipocresía en su vida. Entonces, como no pudieron hacer eso, recurrieron ¿al qué? Al engaño. Dice que sobornaron personas y levantaron falso testimonio contra él. Wow. Esa es la única forma que encontraron de poder silenciar a este hombre. Y es interesante porque el texto nos dice en el versículo 9 que los que se juntaron en la sinagoga, los libertos, los de Cirene, van dos, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, ellos no era que se llevaban tan bien entre ellos, pero como tenían un fin en común que era oponerse a Cristo y acabar con Esteban, se unían. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Los saduceos, los fariseos, los celotes, ellos no se llevaban bien entre ellos, porque tenían puntos doctrinales que los separaban automáticamente. Pero cuando tenían un enemigo en común, que era quien Jesús, y querían destruir, ¿lo que pasó? Olvidaron sus diferencias y se unieron. Y eso sigue pasando hoy en día en muchas cosas. Gente que no se lleva bien, pero cuando tienen a alguien en común que quieren destruir, pues olvidan sus diferencias por un momento y se unen a ellos. Ahora veamos cómo fue creciendo la oposición contra Esteban. Ya dijimos que recurrieron al soborno. Sabían que nadie honestamente podía levantarse a acusar a Esteban, entonces dijeron vamos a pagar. Una vez más vemos el mismo patrón que pasó con Judas. Cuando Judas ofreció entregar a Jesucristo y él le dijo, ¿qué me dan? Ellos le dieron ¿qué? Dinero, soborno. Ahora, ¿por qué era necesario buscar estos testigos falsos? Bueno, porque la misma ley judía, ellos a veces querían cumplir la ley y entonces dice, bueno, la ley judía dice que necesitamos 2 o 3 testigos para poder condenar a una persona, entonces vamos a buscar 2 o 3 testigos. Pero en este caso trataron de prepararlos cuidadosamente contra Esteban, que no querían que les pasara lo mismo que les pasó con Jesús, que los testigos no coincidían entre ellos. Pero entonces lo que hicieron fue tratar de tergiversar las palabras de Esteban, al igual que hicieron con las palabras de Jesús, y lo acusaron, lo acusaron de que Esteban estaba tratando de distorsionar o hablar contra el templo y contra Moisés. Y usted sabe que Moisés era un personaje importante para ellos. O sea, lo que Moisés había dicho para ellos era sí o sí. Pero
Al igual que Jesús, él nunca había dicho eso, ¿no? Jesucristo en Juan capítulo 2, versículo 19, desafió a sus enemigos y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaban que está hablando del edificio. Jesús está hablando ¿de qué? De su cuerpo. Destruir este templo, o sea, mátenme pues, pero en 3 días será levantado. Es decir, en 3 días voy a ¿qué? A resucitar. Pero luego levantaron el pueblo contra él, porque dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo. Si usted estará preguntando, pastor, ¿qué significa eso? Simplemente era agitaron o llenaron de pueblo, de ira al pueblo. Lo mismo que hicieron con el pueblo para crucificar a Jesús. Hermano, ¿ve usted? El mismo patrón. Satanás no cambia. Es el mismo patrón. Enojaron a la multitud, porque entonces una multitud enojada, pues entonces va a ser mucho más fácil de manipular. ¿Quién sabe qué cosas les habrán dicho? Hermano, pero es importante que a pesar de toda esa violencia dirigida contra este hombre, que había hecho tanto bien, un hombre lleno de gracia, de sabiduría y de poder, nos demuestra cómo el odio del corazón humano puede actuar solamente para cumplir sus objetivos. El versículo 13 dice que ahora lo acusan de blasfemia. Dice, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Y todos sabemos que la blasfemia conllevaba ¿a qué? A la muerte. Todo el que encontraban como blasfemo lo mataban. En otras palabras, estaban preparando el camino para ejecutarlo. Los mismos que estaban supuestamente defendiendo a Dios estaban preparando el camino para ejecutarlo. Pero Esteban, en realidad, de blasfemar contra Dios, era defendiendo a Dios, si me permite llamarlo de esa manera. Entonces, este accionar de estos hombres era una resistencia a Dios y una resistencia al Evangelio. La pregunta es, ¿y por qué tanta oposición contra Esteban y no contra los apóstoles? Bueno, posiblemente porque, dicen algunos estudiosos, porque Esteban estaba ministrando a judíos que hablaban griego. Y muchos de ellos pertenecían a estas sinagogas. Él estaba alcanzando esos grupos religiosos que todavía quizás no estaban siendo alcanzados. Y al mismo tiempo, como ya lo mencioné, Esteban comienza a mostrar esa transición entre salir del círculo judío a los que ellos consideraban extranjeros o griegos. O sea, era esa transición. Entonces posiblemente por eso estaban ensañados contra este hombre. Pero también había otra razón que quizás era una de las más evidentes, que quizás no podían ignorar. Era su vida, su sabiduría, los milagros y la predicación extraordinaria que él estaba haciendo. Cuando usted mira el capítulo 7, o los que ya tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 7, usted se va a dar cuenta la tremenda predicación que se avienta Esteban allí. Que de hecho, esa predicación causó que que lo apedrearan. Y una de las cosas que vamos a notar es que quizás uno de los precursores de lo que estaba pasando allí era un tal joven llamado Saulo de Tarso, porque dice que luego trajeron toda Europa y las tiraron. Entonces parece ser que el que estaba promoviendo todo ese desorden era Saulo, el que más adelante tú y yo conoceremos como el apóstol Pablo. Hermano, eso nos recuerda que la fidelidad a Dios trae oposición. El apóstol Pablo, que fue el que promovió parte de esta oposición allí, más adelante dijo lo siguiente en 2 Timoteo 3,
12, que lo hemos estudiado en muchas ocasiones, él dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, escuche, padecerán persecución. La persecución no es algo extraño para el creyente. Pero muchas veces la persecución, escúcheme con atención, lo he dicho en varias ocasiones y hoy me voy a tomar otra vez la libertad de decirlo. La persecución muchas veces Dios la permite para ver quiénes permanecen firmes y quienes solo siguen a Cristo mientras todo es fácil. Y esto Jesucristo lo explicó claramente en la parábola de la semilla. Cuando él dice que la palabra cae en pedregales. Y dijo, eso significa que muchos van a recibir la palabra con gozo, con alegría. Oh, sí, muy bonita palabra. Me gusta, me encanta, quiero estar allí. Pero dice el Señor, pero que cuando llegan las pruebas, o sea, los problemas, las dificultades, cuando llega la persecución, cuando vienen los tropiezos, como la raíz no es firme, ¿qué pasa? Se muere. Ahí donde mucha gente dice, ¡ay, qué pasó! Perdió la salvación, dice la gente. No, usted no puede perder lo que nunca tuvo. Usted no puede perder lo que nunca tuvo. Jesús dice ahí, claramente dice, nunca fueron. Fue pura fachada, si me permite decirlo de esa manera. Eso lo vemos en Mateo 13, 21, dice, al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mientras todo parece fácil, muchos dicen seguir a Jesucristo. Mientras nadie se burla de ellos, muchos siguen a Jesucristo. Pero cuando llega la persecución, cuando llegan las burlas, cuando llega el rechazo por causa de su fe, cuando llegan los problemas y las dificultades y Dios en su sabiduría decide no quitarles el problema, entonces dice, yo estaba mejor antes, mejor regreso. Hermanos, el propósito o la persecución tiene un propósito y es probar a los verdaderos creyentes y sacar a la luz los que solamente tienen una fe temporal, si me permite llamarla de esa manera. Ahora, contra Esteban vemos que vienen con amenazas, vienen con mentiras, vienen con violencia. ¿Y qué pasó con Esteban? ¿Se apartó? ¿Negó al Señor? ¿Salió corriendo? No, nada pudo arrancar la convicción que Esteban tenía, al punto de que luego en el capítulo 7 se paró delante de ellos y les dio la predicación de la palabra de Dios. El evangelio tenía raíces profundas en su vida y se identificó en este momento crítico. Yo siempre lo digo, usted conoce a un verdadero creyente en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Allí tú lo conoces. Porque hay esos momentos donde uno se aferra a lo que uno tiene. Y por eso Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia. Y esto debe llenarnos a nosotros no de temor, sino de alegría, y decir, Señor, nosotros no vamos a ser dominados por el temor, permaneceremos firmes en ti, no importa la persecución que venga sobre nosotros. Porque el Señor Jesucristo prometió en su palabra que nada puede arrebatar a sus ovejas de su mano, nada, y nada es nada. Dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y si hay alguien más poderoso de Dios que pueda arrebatarnos de la mano, entonces estamos sirviendo al Dios equivocado. Hermano, ser fiel a Dios, escucha lo que le voy a decir, ser fiel a Dios o a Cristo te puede costar trabajo, te puede costar amistades, te puede costar relaciones familiares. Te puede costar la aprobación de los que están a tu alrededor.
En algunos casos te puede costar hasta la vida, como estamos viendo en algunos casos en México, en algunos casos en Nigeria. Pero lo más importante es que nadie te puede separar del amor de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. Por eso no salimos corriendo, por eso no, cuando desanimamos nos aferramos a Él. Eso es lo que nos sostiene. Y esto nos lleva al cuarto punto. Esteban fue fiel a Cristo hasta la muerte. Quizás es el aspecto más importante de la vida de Esteban. Antes de cualquier reconocimiento delante de la iglesia, Esteban era un hombre fiel a Cristo. Y cuando tú le eres fiel a Cristo, le eres fiel a cualquiera. Y cuando pensaba en esto, yo recordé una ilustración de hace muchos años que la escuché. Y quiero contársela a usted rápidamente para ilustrar este punto de la fidelidad a Cristo. Cuando tú le eres fiel a Cristo, le eres fiel a cualquier cosa. Este joven se consiguió una novia que no era cristiana. Le dijeron, no es cristiana. Pero estaba tan enamorado que empezó a salir con ella. Ella normalmente iba a fiestas y siempre lo invitaba a fiestas y él no iba. Pero decidió acompañarlo esta vez porque ella estaba ahí. Y en medio de la fiesta le dijeron, no, que beba uno, que beba uno, que beba uno. Y no voy a beber porque yo amo a Cristo y todo lo demás. Para hacérsela corta, dijo, bueno, me voy a tomar uno por ti, por ella. Se tomó uno y se pegó una embriaguez tremenda. Terminó la fiesta. Días después, cuando le pasó la resaca, buscó a su novia y su novia no le contestaba, no la encontraba por ningún lado, hasta que por fin la encontró y le dijo, mi amor, ¿pero qué pasa? La novia lo dejó. ¿Pero por qué me has dejado? ¿Qué he hecho si yo te he sido fiel y yo te amo? Y le sacó todo el repertorio de su buen comportamiento y ella le contestó, no. Si tú no fuiste capaz de serle fiel a tu Dios, tampoco me vas a ser fiel a mí. Y lo votó. Cuando somos fieles a las cosas de Dios, estamos demostrando que no le estamos siendo fieles a Él. No es a los hombres, es a Él. Y Esteban era un hombre fiel a Dios. Él por eso predicó el mensaje que le había sido encomendado sin cambiarlo y sin suavizarlo. Cuando miremos el sermón, él pudo, después de haber visto todo lo que está pasando, dice, bueno, yo como que voy a ser un poquitico más diplomático para evitarme problemas. No, él en ningún momento diluyó el mensaje. Él pudo haber dicho, mire, voy a dejar de hablar en el templo, ya no voy a decir nada en cuanto a la ley de Moisés, y quizás me dejen en paz. Y lo que él estaba diciendo en contra de la ley de Moisés no era en sí en contra de la ley de Moisés. Lo que le estaba diciendo simplemente, mire, vea, dejen de estar confiando en la ley de Moisés, confíen en Cristo. Y eso es lo que les molestaba. Porque le estaba diciendo, mire, vea, dejen de estar confiando en lo que ustedes pueden hacer. Dejen toda la lista de cosas que ustedes han puesto y ahora lo único que tienen que hacer es simplemente miren a Cristo, a nadie más. Y les molestó, porque los seres humanos siempre queremos tener un poquitico de yo hice. Por eso siempre decimos, ¿y a quién se parece el niño? ¿Al papá o a la mamá? Sacó lo mío, y cuando es lo bueno, entonces, lo bueno salió de los Klinger. Y cuando es lo malo, no, lo malo salió de los Robles. O viceversa, ¿no? Lo bueno salió de los Robles, y lo malo en los hijos, no, eso viene de los Klingers. Siempre hacemos así los seres humanos, porque queremos tener un poquitico de aporte.
Y él está diciendo, no, tú no tienes ningún aporte, confía únicamente en Cristo. Por eso la acusación se levantaron contra él. Hermano, cuando el centro de la predicación es Cristo, exaltar a Cristo y humillar al ser humano, vamos a tener problemas. Por eso cuando empiezan esas enseñanzas de tú eres un campeón, saca lo mejor que hay en ti, tú puedes. Y esto y las cosas, por eso son tan atractivas, por eso le gusta a la gente sale motivada, contenta, feliz, pero lejos de Cristo. Y cuando nos predican ese tipo de evangelio, el día que mueras te vas a condenar. Porque no te están llevando a Jesucristo. Cuando les dijo la ley de Moisés, les está diciendo, yo no necesito más sacrificios de animales. No necesitan ir a sacrificar corderos. ¿Y por qué? Porque el único y el verdadero cordero ya fue sacrificado, que fue Jesucristo. Fue definitivamente, ya no hay que llevar más al sacerdote nada de eso. Y muestra de esto, y yo creo que usted mira la escritura, muestra de esto es que Dios en el 70 después de Cristo, ¿qué pasó con el templo? Destruido. Hoy la gente dice que no, que van a construir un tercer templo, no sé cuándo. ¿Para qué un tercer templo? ¿Para qué más sacrificios? Si tenemos que construir otro templo y más sacrificios, estamos diciendo que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no tuvo qué. Entonces, es una distorsión que han metido algunos en la escritura, y hay muchos cristianos que creen eso, que están esperando un tercer templo para construirse, para hacer sacrificios. ¿Para qué? Pregunto yo, en mi ignorancia, si la escritura dice que el verdadero sacrificio fue Jesucristo. Es más, no necesitamos más templo, ya lo estudiamos en Hebreos, porque nuestro templo es ¿quién? Cristo. ¿Para qué queremos más templos físicos? Eso lo vimos en Hebreos cuando lo estudiamos. Jesús ofreció un sacrificio, y dice Hebreos, una vez y para siempre. No necesitamos más. Y ese es el mensaje que esta gente nos quería escuchar. Ellos querían seguir confiando en sus obras, querían seguir confiando en su sistema religioso, querían seguir confiando en sus religiones, en sus ceremonias externas, pero Esteban les está proclamando y dice, nada de eso funciona, confíen única y exclusivamente en Jesucristo. Y esa verdad sigue siendo ofensiva para la gente el día de hoy. ¿Y cómo soy salvo? Cree en Jesucristo. Y así solamente, así solamente. ¿Qué más quieres hacer? Dios no necesita ayuda. Por eso Jesucristo dijo, consumado es, o sea, finiticado. No necesita más ayuda. Y otra cosa que miramos también en Esteban es que era un hombre sabio. Dice que estaba lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Por eso permaneció fiel. Oh, que Dios nos dio un poquitico de lo que había en la vida de este hombre. Y la última frase que encontramos, quizá en el versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algunos piensan que entienden que quizás se trata de la paz y la calma sobrenatural que reflejaba este hombre a pesar de la oposición que él tenía allí. A pesar de las miradas, ¿usted cree que algunos de ellos lo estarían mirando con mirada de desprecio, con mirada de enojo? Quizás algunos lo estaban gritando, lo estaban maltratando, y se nos dice que Esteban estaba con un rostro resplandeciente, tranquilo. Y pues cuando estudiamos su predicación cuando está muriendo, hizo lo mismo que su Señor Jesús. Cuando estaba muriendo dijo, Señor, perdónalos. Eso es lo que hace un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. No guarda rencor en su corazón. La vida de Esteban debe llevarnos a nosotros a meditar y decirle, Señor,
No, yo no quiera ser yo como Esteban, sino, Señor, yo quiero que esas características sean palpables también en mi vida. Quiero ser conocido como un hombre, como una mujer de buen testimonio. Un hombre y una mujer que sirve en todo momento. Un hombre y una mujer, Señor, que predica tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin diluirla. Esteban no fue el único. Como vamos a mirar más adelante, estaba Felipe. El capítulo 8 hablaremos un poco de Felipe. Nicacor, Timón, Pármenes, Nicolás. Hombres que también eran fieles al Señor. Y yo creo que toda esa cantidad, había una cantidad más, sino que simplemente querían 7, buscaron apenas 7. Hermanos, el Señor un día nos va a llamar cuentas. Nos va a preguntar qué hicimos, cómo actuamos. Y ese día no va a haber forma de escondernos en nadie. Así que el llamado que el Señor nos da al darnos la oportunidad de estudiar en este pasaje es a decir, Señor, yo quiero que esas características estén también en mi vida. Quiero honrarte con mi estilo de vida. Quiero que la gente al verme actuar en mi trabajo, en la congregación, puedan decir, ese hombre, esa mujer es diferente, algo tiene. Hermano, y eso nos va a abrir la puerta para poder predicar el Evangelio. Y por favor, lo dije al principio y lo quiero resaltar una vez más para terminar. No espere estar en una posición para dar buen testimonio, para servir. No espere. Que usted llegue a esa posición o a ese cargo como resultado de lo que usted ya está haciendo. Un hombre y una mujer de buen testimonio. Un hombre y una mujer que ya sirven al Señor Jesús. Y no siempre esperemos áreas de servicio que sean reconocidas. Muchas veces tenemos que servir en áreas donde no son reconocidas, pero que son necesarias para que el funcionamiento del cuerpo de Cristo marche correctamente. Estimado amigo que estás en Cristo, quizás tú puedes estar como estos hombres que estaban debatiendo con Esteban en la sinagoga. Versículo 14 dice que estaban preocupados porque estaban queriendo cambiar las costumbres de Moisés. Quizás tú estás convencido que por ser buena persona vas a ser salvo, que por dar donaciones vas a ser salvo, que por portarte bien o por ser buen esposo vas a ser salvo. Déjame decirte que por ninguna de esas cosas vas a ser salvo. Vas a ser salvo únicamente si confías en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Nada más. Niño, estarás pensando, yo todavía estoy muy niño. La Biblia dice que eres un pecador. Y necesitas a Cristo. Has pecado contra Él. Joven, has pecado contra el adulto, has pecado contra Él. Necesitas al único Salvador que es Jesucristo. El único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Ven a Él. En fe y en arrepentimiento encontrarás perdón de pecados. Pero si rechazas a Cristo, encontrarás castigo eterno. Porque un día tendrás que dar cuenta, y créeme, que ninguna de las justificaciones que le has dado aquí a tus padres o a las personas aquí te servirá delante de Dios. Porque nunca podrás vivir una vida perfecta para encontrar salvación, nunca. Solo en Cristo. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que lo que hemos escuchado no quede solamente en conocimiento o en algo que hemos escuchado, sino que nos mueva a vivir con un corazón dispuesto a servir. Señor, que el ejemplo de Esteban nos sirva de motivación para examinar nuestras vidas y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Padre, gracias porque al escuchar la vida de Esteban, nos recuerdas que tú nos puedes usar también de una manera especial.
Señor, que no todos tenemos el mismo tipo de servicio, pero que todos podemos servir en la obra en la cual tú nos has puesto. Señor, también gracias porque sabemos que al servirte vamos a encontrar oposición. Encontraremos oposición afuera, encontraremos oposición aún dentro de la misma congregación. Señor, pero también encontramos que tú nos vas a sostener en medio de esa oposición. Para que cuando venga la oposición simplemente oramos. Señor, para que tú nos des de nuevo fortaleza para seguir firmes en el servicio. Señor, te damos gracias por los que hoy sirven en esta congregación. Señor, porque eres tú el que has estado obrando en sus vidas, eres tú el que los has estado moviendo. Gracias por lo que han hecho. Señor, y también te damos gracias por aquellos que hasta el momento no lo están haciendo. Padre, porque sabemos que el que comenzó la buena obra en ellos, la terminará. Señor, y tú vas a obrar, tú vas a usar tu palabra en algún momento para que puedan dar ese paso. Señor, lo dejamos en tus manos. Tú eres el que convences, tú eres el que obra. Señor, y gracias por lo que tú estás haciendo en esas vidas. Padre, también ponemos en tus manos a aquellos que hoy no te conocen, aquel niño, aquel joven. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda traer convencimiento a sus vidas de pecado. Que hoy puedan llegar a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Hoy puedan encontrar salvación. Hoy puedan, Señor Jesucristo, decir que han encontrado vida eterna. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Padre, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que tú has dicho a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.